Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una parte fundamental del currículo nacional peruano, el área de comunicación en el nivel inicial. Para cualquier docente, la verdad es que entender bien este marco es esencial para poder potenciar al máximo el desarrollo de los más pequeños. Así que, vamos a ello. Esta frase es que es el corazón de todo, ¿verdad? No se trata de llenar cabezas con información, sino de acompañar, de ser una guía. Es que esta visión de la educación como un acompañamiento integral es la que le da forma a cada competencia y a cada capacidad que vamos a ir explorando. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con una visión general, para ponernos en situación. Luego iremos desgranando una por una las 4 competencias clave del área. Y para terminar, veremos cómo se evalúa todo este progreso. Un camino bien claro para que no nos perdamos nada. Venga, pues empezamos por el principio, porque para entender las competencias primero hay que entender la filosofía que hay detrás, lo que las une a todas. A ver, el punto clave aquí es el llamado enfoque comunicativo. ¿Esto qué significa? Pues que el lenguaje no se aprende estudiando reglas de memoria, sino usándolo en situaciones reales. Es decir, se aprende a comunicar, pues comunicando, el aula se transforma en un espacio para interactuar de verdad. Ahora, 2 términos que van a salir todo el rato. El primero, competencia. Una competencia no es solo saber algo, es la capacidad de hacer algo con ese saber. Es movilizar un montón de recursos, conocimientos, habilidades, actitudes, para resolver un problema o lograr un objetivo. Es el gran para qué de todo. Y para poder construir esa competencia, que es como la casa, necesitamos las capacidades, que serían los ladrillos. Son los conocimientos, las habilidades concretas y las actitudes que todas juntas permiten que un estudiante actúe de forma competente. Una cosa no funciona sin la otra. Vale, con la base ya clara, vamos con la primera competencia, que es, el pilar de todo lo demás, la comunicación oral. Aquí es donde empieza el viaje. Fijaos qué interesante, porque aquí se desmonta algo que nos parece súper natural. Comunicarse oralmente no es solo hablar, implica saber escuchar para captar información, claro, pero también inferir lo que no se dice. Y por otro lado, implica organizar las propias ideas, usar los gestos, el tono de la voz y hasta reflexionar sobre la conversación. Es un proceso de una complejidad increíble. Y este ejemplo lo ilustra a la perfección. En la práctica, un niño de 5 años demuestra esta competencia no porque se sepa una regla gramatical, sino porque, después de escuchar un cuento, se acuerda del nombre de un personaje y es capaz de contarte con sus palabras la parte que más le gustó. Eso, justo eso, es la comunicación oral en acción. Pasamos ahora a la segunda competencia, la lectura. Y aquí, ojo, porque en educación inicial el concepto de leer es algo fascinante y mucho más amplio de lo que solemos pensar. Esta es una idea potentísima. Los niños y niñas leen sin saber leer. No se trata de decodificar letras una a una, sino de construir un significado. Ven un cartel, la etiqueta de un producto o un libro y, basándose en las imágenes y en lo que ya saben del mundo, lanzan hipótesis sobre lo que puede decir. Son como pequeños detectives. Y las capacidades reflejan ese proceso de investigación. Primero, obtienen pistas, que puede ser identificar una imagen o una palabra que les suena. Segundo, infieren e interpretan, que es cuando formulan sus teorías sobre la historia. Y tercero, reflexionan, que es cuando dan su opinión y conectan lo que han leído con sus propias experiencias. Y de la lectura, lógicamente, pasamos a la escritura. Y al igual que antes, escribir en esta etapa no tiene nada que ver con la caligrafía perfecta, sino con un proceso de descubrimiento y de experimentación. Las capacidades nos demuestran que escribir es mucho más que hacer trazos. Implica pensar, ¿para quién estoy escribiendo esto? ¿Qué quiero contar? Luego, organizar esas ideas, aunque sea con dibujos o garabatos. También empezar a usar las convenciones del lenguaje escrito, como saber que se escribe de izquierda a derecha. Y al final, revisar y pensar sobre lo que han creado. Esto es que es fascinante. La investigación nos muestra el proceso mental que siguen los niños. Primero piensan que para que algo se pueda leer hacen falta varias letras, no vale con una sola, es pura lógica. Luego se dan cuenta de que si mamá y papá son cosas distintas, pues se tienen que escribir de forma distinta. Es un camino súper inteligente hasta llegar a entender nuestro sistema alfabético. Llegamos a la cuarta competencia, que aunque técnicamente pertenece al área de arte y cultura, está, íntimamente conectada con la comunicación. Se trata de expresarse a través del arte. Y es que el arte no es solo una manualidad, es un lenguaje en sí mismo. Un dibujo, una canción, un baile, son formas superpoderosas de comunicar ideas y sentimientos que a veces las palabras no consiguen expresar. Es otra dimensión de nuestra capacidad para conectar con los demás. El proceso creativo también tiene su propia estructura.
Primero, la exploración. Jugar con los materiales, mancharse, descubrir qué se puede hacer con ellos. Segundo, aplicar procesos, tener una idea y pensar cómo llevarla a cabo. Y tercero, algo que es crucial, socializar. Es decir, compartir tu creación, explicarla, contar por qué elegiste esos colores. En definitiva, comunicar la intención que había detrás de la obra. Bueno, ya hemos visto las 4 competencias. Ahora, la pregunta del millón para cualquier docente es: ¿y cómo sabemos que los niños y las niñas están avanzando en todo esto? Exacto, ¿cómo se mide este desarrollo? Desde luego, el currículo no se basa en un simple aprobado o suspenso. La idea es hacer una evaluación formativa que busca entender el proceso de cada estudiante. Y la herramienta clave para esto son los estándares de aprendizaje. No son una meta fija, sino más bien una descripción del camino. Describen cómo evoluciona una competencia, de lo más sencillito a lo más complejo, y le sirven al docente como referencia para saber en qué punto está cada niño y qué necesita para dar el siguiente paso. Mirad, este ejemplo con la comunicación oral se ve clarísimo. En el ciclo I, un bebé se expresa con gestos y balbuceos. Esa es la base. Unos años después, en el ciclo 2, esa misma competencia ha evolucionado. El niño ya interactúa con sus compañeros, expresa sus ideas y participa en conversaciones. La tabla nos enseña perfectamente esa progresión. Así que, al final, la idea es que los estándares son una herramienta para el docente. Le ayudan a observar, a comprender dónde está cada estudiante, a darle una respuesta útil y, sobre todo, a ajustar su propia enseñanza para que de verdad responda a las necesidades que hay en el aula. Y con esto llegamos al final, con una reflexión. Después de ver todas las piezas, la gran pregunta es cómo estas competencias, cuando se trabajan todas juntas, transforman la experiencia del aula. ¿Cómo se pasa de la simple instrucción a un verdadero viaje de comunicación? Esa es la gran promesa de este enfoque, formar no solo estudiantes, sino comunicadores competentes y seguros para toda la vida.